lo que vamos a ver hoy es la parte de lo que tenemos que ver, es la parte de memoria. ¿Sí? Tenemos que arrancar con la parte de memoria y en particular vamos a empezar, ¿sí?, a ver cómo se clasifican las memorias por un lado y por otro lado vamos a ver la parte de memoria caché. Y en la próxima clase vamos a ver la parte de memoria interna y memoria externa. Eh, como una forma de diferenciarlo. Y de esta misma manera lo van a encontrar en la bibliografía. La idea es siempre tratar de usar la bibliografía como guía. ¿Sí? La bibliografía que yo les pongo al final, la idea es usarla como guía. Entonces, en esta primera parte vamos a ver, ¿sí?, una introducción a la memoria y cómo se clasifican las memorias. Vamos a ver los diferentes tipos de memoria y después nos vamos a centrar en la memoria caché. Para después en la próxima clase ver memoria interna y memoria externa. ¿Sí? En cuanto a la clasificación, ¿qué podemos decir en cuanto a la clasificación? Eh, y vamos a arrancar a definir la memoria. ¿Sí? ¿Qué es la memoria? Un dispositivo que retiene y almacena datos e instrucciones. Hasta ahora, nosotros, hasta ahora lo que habíamos hablado y que estuvimos viendo en cuanto a la práctica de la arquitectura von Neumann, fue la parte de almacenamiento de datos e instrucciones. Es un poco lo que vemos en memoria principal cuando ejecutábamos nuestros programas. Pero esa memoria, ¿sí?, esa memoria principal que nosotros teníamos cuando nosotros ejecutábamos, se levantaba, memoria RAM, nuestros datos e instrucciones, esos datos estaban almacenados en otra memoria que era el disco. ¿Sí? Ese programa estaba almacenado, se levantaba a memoria y después yo puedo querer almacenar algún dato de manera permanente y que con la memoria RAM, cuando yo apagaba la computadora, desaparece. Entonces, muchas veces datos de configuración los tengo que almacenar en una memoria que me permita mantenerlo en el tiempo y que no se me vaya cuando apago la computadora. En ese caso puede ser un dispositivo de almacenamiento externo como puede ser el disco. ¿Sí? Un disco, una memoria ROM. ¿Sí? Un pendrive es un dispositivo de almacenamiento externo que es en el fondo una memoria ROM que me permite almacenar de manera permanente. Si yo Y acá es donde aparecen los diferentes niveles de memoria. No es lo mismo el costo de aumentar la memoria, si la memoria es externa, si es interna, porque el costo de aumentar el espacio de memoria en disco, por ejemplo, tiene menos costo por bit que si quiero aumentar una memoria RAM y ni hablar si quiero aumentar una memoria caché. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas es lo que vamos a ver. Las memorias suelen cuadruplicar su tamaño cada 26 meses y la velocidad de la memoria aumentan alrededor de un 10% anual. Si vamos a la historia de las memorias, vemos que cada vez, si hoy ver una memoria de 8 o 16 GB de RAM no es raro, ¿sí? No es raro. Eh, incluso uno de los dispositivos que les mostraba en las clases anteriores, donde hablábamos de RISC y CISC, que era la placa Raspberry, ya estamos hablando de un dispositivo que sale 13.000 pesos. ¿Sí? Estamos hablando de un dispositivo de 13.000 pesos donde ya tiene 8 GB de RAM. ¿Sí? Y estamos hablando de un precio relativamente accesible, si se quiere, para tener un buen procesador y 8 GB de RAM. Estamos hablando de $100. ¿Está? Nada. Entonces, tenemos que tener en cuenta ese tipo de cosas. ¿Qué características vamos a ver en cuanto a memorias en general? ¿Sí? Memoria en general. Vamos a ver que va a depender, ¿sí?, las características de localización, ¿sí?, si es interna o externa, ¿sí? Y ahí vamos a hacer una diferenciación que suele confundir, dice, memoria interna con memoria RAM, ¿sí?
Y la memoria RAM no es la única memoria interna que tiene la computadora. Capacidad, ¿sí? Tamaño de la palabra, número de bytes. Bueno, ¿qué trabaja? Con 32 bits. Trabaja acá está mal, es 64 bits, no bytes. Después la unidad de transferencia, ¿sí? Bueno, el tamaño de la palabra. ¿Cuál es la unidad de transferencia? Yo tengo que transferir de memoria, algo de memoria principal. ¿Es lo mismo que si tengo que transferir de disco? ¿Es lo mismo que si tengo que transferir de memoria caché? ¿Sí? Entonces, el tamaño de lo que voy a transferir, ¿sí? Es otra de las características que hacen a mi memoria. Después los diferentes métodos de acceso, si es un secuencial, si es directo, si es aleatorio. Vamos a ver qué dispositivo tiene un acceso secuencial, qué dispositivos tienen un acceso directo o aleatorio o asociativo, ¿sí? Y después otra de las características es la performance. Bueno, ¿cuál es el tiempo de acceso que tengo para la memoria? Y después las características físicas, si es un semiconductor, si es óptico, si es magnético. Sí, óptico creo que está claro, magnético creo que está óptico, estamos hablando de dispositivos de CD, DVD, Blu-ray. Magnético estamos hablando del disco tradicional, ¿sí? El disco duro del HDD. Y el semiconductor estamos hablando ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de memoria RAM, estamos hablando de un disco SSD que en el fondo es una ROM, ¿sí? Y por último las características físicas. Si me permiten almacenar datos de manera permanente, si son volátiles, ese tipo de cosas. En cuanto a vamos a ir viendo cada una de estas partes. En cuanto a la organización, si es interna o externa, o la localización, si es interna o externa. Cuando hablamos de memoria interna, suele confundirse la memoria interna con la memoria RAM, o con la memoria principal, o la memoria RAM. Pero dentro de la memoria interna, tenemos otras memorias. Por ejemplo, la memoria interna es un tipo de memoria que sirve para almacenar información que el sistema necesita, tanto para el inicio, como para el inicio de los sistemas, o de mi sistema, como para la ejecución de mis programas, ¿sí? Entonces, como memoria interna, nosotros tenemos una BIOS, que es una memoria ROM, que me permite inicializar la computadora. Yo necesito esa memoria ROM. Esa memoria ROM, que es la BIOS, es una memoria interna. Tengo la memoria RAM, o la memoria principal, que me permite ejecutar mi computadora, o sea, inicializar mi computadora y ejecutar mi sistema operativo. Yo puedo tener una computadora que no tenga disco, pero sí o sí necesito una memoria RAM para ejecutarse. Por otro lado, y lo estuvimos viendo en la arquitectura, con la arquitectura von Neumann y ahora con la Harvard también, el procesador también tiene su propia memoria, y esa memoria es parte de la memoria interna, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes memorias que son parte de la memoria interna. Los registros del procesador también son parte de la memoria interna. Y por último, y que es lo que vamos a ver hoy también, la memoria caché. La memoria caché es una memoria interna, ¿sí? Es una memoria interna. Por otro lado, tenemos la memoria externa, que son los dispositivos de almacenamiento que los consideramos periféricos, ¿sí? Como el disco, una cinta, un pendrive, una memoria ROM. Fíjense que nosotros, lo que les decía al principio, yo puedo arrancar una computadora sin un disco. Entonces, por eso se considera que es un dispositivo externo, ¿sí? Yo necesito conectarlo a un bus en particular, a un bus de la computadora, y voy a almacenarlo. ¿Se acuerda cuando hablábamos de puente norte y puente sur? Bueno, el puente norte administraba todos los dispositivos de alta velocidad, como
la conexión entre la CPU y la memoria RAM, ¿sí? O la placa de video. Y fíjense, si se acuerdan, el puente sur administraba los dispositivos más lentos y si se quiere en cierto modo más secundarios, y entre los dispositivos que administraba el puente sur estaba el disco. La memoria externa suele tener una capacidad de almacenamiento mayor a la memoria interna. Entonces, son esos dispositivos que no son parte de la memoria interna y no es necesaria para el funcionamiento. No son condición necesaria. Puedo tenerlo, e incluso en las computadoras actuales donde nosotros tenemos un sistema operativo, generalmente ese sistema operativo lo tenemos almacenado en un dispositivo externo. Necesitamos de un dispositivo externo para ejecutar nuestro programa. Llámese, ejecutamos un sistema operativo desde un pendrive o desde un disco. Eso en cuanto a la organización o a la localización, si es interna o externa. Si nos vamos a la unidad de transferencia, si nos vamos a la unidad de transferencia es la cantidad mínima de transferencia de información entre la memoria y otro dispositivo. Por lo general, uno transfiere datos y la que comanda y administra todo es la CPU. Pero tranquilamente puedo necesitar desde un periférico leer, o de un dispositivo de entrada-salida, leer la memoria principal, la memoria RAM. Entonces, la unidad de transferencia, en cuanto estamos hablando de memorias internas, la unidad de transferencia es igual al número de líneas de entrada-salida de datos del módulo de memoria. ¿Esto por quién está determinado? Generalmente por el bus de datos, ¿sí? El tamaño del bus de datos, el ancho del bus de datos, ¿se acuerdan que hablábamos en la materia anterior? El ancho del bus de datos me va a determinar la unidad de transferencia, ¿sí? Me va a determinar la unidad de transferencia. Si yo tengo un dato más grande, voy a tener que dividirlo por la unidad de transferencia que está determinada por el bus de datos, en cuanto a la memoria interna. En cuanto a las memorias externas, por lo general se transfiere en unidades más grandes o bloques. Nosotros vamos a ver que, por ejemplo, los discos duros, y cuando vamos a instalar, por ejemplo, un sistema operativo, nosotros tenemos que formatear el disco. ¿Y qué significa ese formatear el disco? Bueno, nosotros le vamos a decir cuál va a ser la estructura interna que va a tener ese disco para después poder almacenar los datos. Y por lo general, esas unidades que nosotros definimos en los discos es de kilobytes. Y ahí tenemos, seguramente lo sintieron nombrar, tenemos FAT32, NTFS, las EXT 3 o 4 para los sistemas operativos de Linux. Es de qué manera organizo esa memoria externa para almacenar un dato. Y después, cuando voy a querer transferir, voy a transferir bloques. Voy a transferir bloques por generalmente que son de kilobytes. Pero las unidades son más grandes que por lo general lo de las memorias internas. En cuanto a los diferentes métodos de acceso que les decía que íbamos a ver, tenemos diferentes métodos de acceso. Por un lado tenemos el método de acceso secuencial. De vuelta, estamos hablando de características generales de las memorias. No estamos hablando de un tipo de memoria en particular, sino que hablamos de las memorias en general. Entonces, un método de acceso es el método de acceso secuencial. ¿Qué particularidad tiene el acceso secuencial? Que no se puede acceder de manera directa a la celda de memoria que yo quiero. Necesariamente tengo que pasar por
todas las direcciones que preceden a la dirección a la cual yo quiero acceder. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero acceder a la celda de memoria 10, tengo que pasar por la 0, la 1, la 2, la 3, hasta llegar a la 10. Inevitablemente tengo que pasar por las anteriores. Si quiero leer o escribir una determinada posición, tengo que ir pasando una por una de las anteriores hasta que llego a la posición de memoria que yo quiero leer o escribir para realizar esa operación. ¿Dónde vemos esto? Y no es tan común para nosotros, y se utilizan mayormente para hacer backups o hacer respaldos, las cintas magnéticas, ¿sí? Por lo general se utilizan para hacer respaldo de grandes volúmenes de datos. Se utilizan estas cintas magnéticas. Obviamente es para tener un respaldo, demora la escritura, pero bueno, son fiables en ese sentido. Por otro lado, tenemos el método de acceso directo. Tenemos el método de acceso directo que generalmente lo vemos en los discos, no los nuevos, los discos de estado sólido, sino que los vemos en los discos que se llaman hard disk o discos duros, los HDD, donde necesito un mecanismo, valga la redundancia, de un sistema mecánico para la lectura o escritura de un dato en particular. Yo necesito, lo que hablábamos recién, fragmentar y organizar el disco de manera interna en diferentes bloques, y cada bloque va a tener una dirección única. Ahora bien, para acceder y leer un dato, yo necesito de un sistema mecánico que, en el caso de estos discos, yo voy a tener diferentes pistas, voy a tener un cilindro que tiene diferentes platos. No solamente tengo diferentes platos, sino que esos platos van a tener diferentes pistas. No sé si vieron un disco de vinilo que tiene diferentes pistas de manera interna, y la púa va seleccionando y va variando eso y cambia el sonido. Bueno, en este caso es lo mismo. Yo tengo de manera interna dividido en diferentes pistas, más chicas o más grandes, y cada vez una de esas pistas se divide en fragmentos más pequeños que se llaman sectores. Ahora bien, para acceder a un dato necesito que un cabezal de lectura se posicione en la pista que yo quiero y esperar que el giro del disco llegue a la posición o al sector que yo quiero leer. Entonces, no es que puedo acceder directamente, automáticamente a la posición, sino que necesito de un mecanismo para alcanzar esa posición final que yo quiero leer o escribir. Requiero de un mecanismo, y lo vemos en los discos. Y por otro lado tenemos el método de acceso aleatorio. El método de acceso aleatorio es, bueno, quiero acceder a la 10, accedo a la 10. No tengo que pasar por las posiciones anteriores. En este tipo de memoria, cada posición direccional se identifica de manera exacta, y el tiempo de acceder a la posición es independiente de la secuencia de accesos previos. ¿Qué quiere decir? En el caso del acceso directo, si yo leí la pista 1, ¿sí?, y el sector 5, después si yo tengo que ir a la pista 10, ¿sí?, va a variar mi tiempo de lectura, porque me tengo que mover hasta la pista 10. Ahora, si la siguiente lectura está en la pista 1, el tiempo de acceso va a ser más rápido que si me tengo que ir a la pista 10. Y es un poco lo que habla acá. Es independiente de la secuencia de accesos previos, ¿no? Es independiente de si qué tan cerca o lejos está el siguiente dato a leer del dato anterior que leí. Entonces, la memoria RAM me permite acceder de manera directa al dato que yo quiero leer sin necesidad de pasos previos. Y lo mismo sucede con los discos de estado sólido, ¿sí? Con los discos de estado sólido tengo esa ventaja, que el acceso es aleatorio, o sea, entonces lo hace mucho más rápido que el método de acceso directo.
Y por último tenemos la memoria asociativa. La memoria asociativa es un tipo de memoria que me permite hacer una comparación de ciertos bits de la palabra para ver si que me coincidan con unos valores dados. Y lo vamos a ver por ahí más claro cuando veamos caché. Una palabra se recupera en base a la posición de su contenido en lugar de a su dirección. Nosotros vamos a ver en la memoria caché que yo voy a asociar una etiqueta dentro de la memoria caché con un bloque de memoria RAM. ¿Sí? ¿A qué voy? La memoria asociativa me va a permitir comparar una parte de la dirección de memoria y saber que corresponde a un bloque, ¿sí? A unas ciertas posiciones de memoria RAM. Yo voy a asociar una etiqueta con un cierto contenido, ¿sí? Entonces, y esa etiqueta, ¿por qué viene dado? Y bueno, viene dado por una porción de la memoria. Yo sé que una porción de la memoria me va a identificar unas ciertas características de los datos que yo quiero acceder. Entonces, va a estar asociada una etiqueta, y por eso asociativa, va a estar asociada una etiqueta a unas ciertas posiciones de memoria. Y por último, lo que vamos a ver, tanto la performance como los tipos físicos o las características físicas de la memoria. Desde el punto de vista del usuario, las dos características más importantes son la capacidad, ¿sí? y el rendimiento. El tiempo de acceso a la latencia es el tiempo que tarda en realizar una operación de lectura-escritura. Entonces, vamos a ver que ese tiempo o esa latencia es desde el momento en que tengo la dirección a la que quiero acceder hasta que terminé de realizar la operación. De vuelta, o que se guardaron los datos o que los datos se leyeron o que los datos fueron leídos. Ese es el tiempo de acceso. Y que varía obviamente dependiendo de el método de acceso. Dependiendo del método de acceso va a variar ese tiempo de acceso o esa latencia. La memoria caché obviamente van a ser las memorias más rápidas. Después tenemos la memoria RAM y después vamos a tener los dispositivos, o sea, las memorias externas. Después el tiempo de ciclo de memoria que aplica principalmente a la RAM. Y es el tiempo entre que es el tiempo de acceso más el tiempo necesario antes de que pueda acceder a la siguiente posición de memoria. Yo tengo un retardo ahí que lo tengo por el bus. Si yo me voy a la arquitectura von Neumann, ¿se acuerdan de la arquitectura von Neumann? Yo tengo la memoria principal, la memoria RAM, y que pasa por un bus de datos, un bus de direcciones, un bus de control, que está conectado a la CPU. Entonces yo tengo que transferir un dato de memoria de CPU a memoria principal o de memoria principal a CPU. Voy a tener también un retardo, no solamente por el tiempo de acceso a la memoria RAM, que trabaja a una cierta frecuencia, ¿sí? Vieron que tenemos DDR4, DDR5, y trabaja a una cierta frecuencia. No solamente va a influir eso, sino que va a influir el tiempo del bus. ¿Por qué? Porque yo un dato lo tengo que enviar a través del bus. Y por último, la velocidad de transferencia, que es la velocidad a la que los datos pueden transferirse dentro y fuera de la unidad de memoria. Para la RAM es 1 dividido el tiempo de ciclo, esta frecuencia a la cual trabaja la memoria RAM, ¿sí? Esa sería la velocidad de transferencia. Seguramente vieron, si miran las especificaciones técnicas de los discos SSD, esa es una especificación que van a tener.
tanto, eh, tanto van a ver esto de la unidad de transferencia, bueno, cuántos bloques puedo leer o escribir en una lectura, cuántos bloques puedo leer o escribir en una lectura de disco, como esta velocidad de transferencia, la velocidad a la que trabaja el disco de estado sólido, ¿sí? Eso lo van a ver en los discos de estado sólido como una de las características. En cuanto a los discos duros o los hard disk, los discos estos de magnéticos, van a ver las revoluciones por minuto a las cuales trabaja el disco. No es lo mismo un disco duro de una notebook que trabaja 5400 revoluciones por minuto que un disco duro de una computadora de escritorio que trabaja a 7200. ¿Sí? Y ahí tenemos una principal diferencia. Y por último, las características físicas de la memoria. Si es un semiconductor, almacena la información de manera electrónica, y cuando hablamos de manera electrónica, estamos hablando tanto de RAM como de memoria ROM. Una memoria ROM, yo la grabo, hoy la memoria ROM la grabo de manera electrónica. Estas EEPROM que vimos, que hemos visto en otro momento, pueden ser construidas automáticamente de manera masiva, y en ciertos casos tengo memorias volátiles, como pueden ser la RAM, que si yo le quito la alimentación se pierde la información. Las memorias magnéticas, ¿sí?, utilizan diferentes patrones o sea, lo que hacen es el disco lo magnetizan para almacenar un dato, ¿sí? Le ponen una capa magnética, y por eso los discos duros, estos HDD, no pueden ingresar, al ser mecánicos incluso, no puede ingresar ninguna partícula de tierra ni nada dentro del disco. Se llega a la información utilizando uno o más cabezales de lectura-escritura, y el método de acceso es secuencial. Discos duros o cintas, ahí vamos a ver estas magnéticas. Y por otro lado tenemos las ópticas, que las ópticas lo que hacen es graban agujeros minúsculos con un láser en una superficie de disco circular. ¿Dónde lo vemos? CD, DVD, lo vemos en un Blu-ray. Lo que utilizan es un láser para quemar una película, y de esa manera después con otro láser puedo leer un dato, ¿sí? Lo puedo ver si quiere como un sistema, lo puedo ver como un sistema binario. Hay un agujero o no hay un agujero. Entonces, hay un agujero, es un 0 o es un 1. Si hay o no un agujero. De esa manera lo puedo ver más de una manera más gráfica, ¿sí? Por llevarlo a algo que ustedes conocen. Y en cuanto a la jerarquía de memoria, ¿sí? Tenemos que dividirlo en cuanto a memoria interna, o memoria externa, o memoria que acá le llama fuera de línea. Si bueno, yo tengo un CD, o un DVD, ¿sí? Yo tengo que conectarlo de manera interna, o sea, en línea. Ahora, una cinta magnética yo la voy a tener guardada, y cuando quiero utilizarla la voy a ir a conectar, y la voy a grabar, ¿sí? Y la puedo grabar de manera offline. Sí, bueno, dejo un proceso batch que me guarde los datos.
Hay tres características que vamos a mirar. Bueno, por un lado la capacidad, el tiempo de acceso y el costo, ¿sí? Son las tres características que uno mira. Y se cumplen ciertas relaciones. A menor tiempo de acceso, obviamente, cuanto más rápida sea la memoria, mayor costo va a tener, ¿sí? Si miramos acá, si miramos la cúspide, no sé si llegan a ver la cúspide de la pirámide, lo que tenemos son los registros, ¿sí? Lo más rápido que tenemos son los registros. El procesador, lo más rápido que tiene para acceder son los registros. ¿Por qué? Lo tiene adentro del procesador. Segundo está la memoria caché, que si bien la memoria caché, dependiendo del nivel, va a estar de manera interna al procesador también, ¿sí? Pero no es lo mismo que los registros. Y por último tenemos la memoria principal, ¿sí? En cuanto a memorias internas, en cuanto a memoria interna. Entonces, a mayor capacidad, a menor tiempo de acceso, va a ser más costosa. A mayor capacidad, ¿sí? Lo que hablábamos al principio, cuanto mayor capacidad tengo, menor costo por bit, pero mayor capacidad me implica que voy a tener un mayor tiempo de acceso. ¿Qué quiere decir? Bueno, me va a demandar más tiempo leer esa memoria. Y lo vemos claro con los discos. La velocidad o el tiempo de acceso que tengo a un disco es totalmente diferente que el tiempo de acceso que tengo a una memoria caché. La memoria caché estamos hablando de algunos megas, ¿sí? Y los discos estamos hablando de teras. Nada. Y por otro lado, a medida que se desciende en la jerarquía, disminuye, ¿sí? A medida que bajo en la pirámide, disminuye el costo por bit, aumenta la capacidad, aumenta el tiempo de acceso, ¿sí? Tardo más en acceder a un dato y disminuye la frecuencia de trabajo por parte de la memoria en la que estoy utilizando, ¿sí? Son las características de esta jerarquía de memoria. Y ahora lo que vamos a hacer, lo que vamos a trabajar es lo que vamos a ver es la memoria caché, ¿sí? Vamos a ver la memoria caché y en la próxima clase vamos a seguir con las otras memorias. Vamos a arrancar de vuelta con una memoria interna que es la memoria caché. Desde el punto de vista del usuario, las características más importantes son la capacidad y el rendimiento. Rendimiento hablamos, bueno, qué rapidez tiene en acceder a esa memoria caché y, bueno, qué tan eficiente es esa memoria caché. Si nos vamos a las definiciones, es un tipo de memoria volátil, es decir, es como la memoria RAM, apago la computadora y los datos los perdí, pero es mucho más rápida. ¿Por qué es mucho más rápida? Y porque actualmente la voy a tener dentro del procesador, la voy a tener dentro de la CPU. Voy a tener, vamos a ver, una memoria caché para cada procesador y una memoria caché compartida por los diferentes procesadores, pero está de manera interna en el procesador. ¿Qué quiere decir que esté de manera interna en el procesador? No tiene que salir el procesador a través del bus para ir a buscar un dato, ¿sí? Datos que permanecen de manera temporal en un sistema, ¿sí? Lo que ayuda es a que los datos a los que se accede se haga de manera más eficiente y rápido, obviamente. Es una memoria pequeña y ahora vamos a ver cuál es el funcionamiento. Y cada vez que el sistema requiere acceder a un nuevo dato, lo que va a hacer es, lo voy a buscar a memoria principal y lo traigo a memoria caché. Lo traigo a memoria caché, ¿por qué? Porque lo que quiero hacer es después accederlo de una manera más rápida, ¿sí? Me voy a traer, vamos a ver ahora que no voy a traer un solo dato, sino que voy a traer un bloque de datos de memoria principal. Y cuando yo quiero acceder nuevamente al mismo dato, el sistema automáticamente lo que va a hacer es buscar primero dentro de la memoria caché
y si no, va a ir a buscar los datos a memoria principal. ¿Sí? Dentro de la memoria caché, ¿qué es lo que voy a tener? Bueno, voy a tener una copia de partes de la memoria principal. Cuando el procesador quiere leer un dato, lo que va a hacer es primero se va a preguntar si está el dato que quiere buscar está dentro de la memoria caché. Si está dentro de la memoria caché, lo lee, y si no, lo va a tener que ir a buscar a la memoria principal. Y acá empiezan a aparecer un fenómeno, una característica que se llama el principio de localidad. ¿Qué es el principio de localidad? Y lo vamos a ver. Bueno, ¿qué tan frecuente voy a acceder qué tan frecuentemente voy a querer acceder a un dato? ¿Y qué tan cerca está un dato que voy a acceder de los anteriores que accedí? ¿Sí? Lo vamos a ver más en detalle ahora más adelante, pero empiezan a aparecer ciertas características de la memoria caché. Vamos a ver diferentes niveles, lo vamos a ver en más detalle. Tengo la CPU, que la transferencia es a nivel de palabra, y la transferencia entre la caché y la memoria principal es a nivel de bloque. Y vamos a ver que tenemos diferentes niveles, y dependiendo del nivel de memoria caché va a ser más rápido o va a ser más lento. ¿Sí? A medida que aumenta el nivel de la memoria caché, va a ser más lento su acceso. Entonces, tengo que tener en cuenta eso. Obviamente siempre van a seguir siendo más rápido el acceso que a memoria principal. La transferencia de datos. Acá tenemos dos características en cuanto a la transferencia de datos. Por un lado tenemos la transferencia de datos entre la CPU y la memoria caché, y por otro lado tenemos la transferencia de datos entre la caché y la memoria principal. La transferencia de datos entre la CPU y la caché es a nivel de palabras, es decir, bueno, si yo quiero leer un dato, una variable, como vimos en la práctica, una variable de 8, 16, 32 o 64 bits. Bueno, es a nivel de palabras. Yo voy a leer de la caché un dato de 64 bits. Pero cuando yo quiero leer un dato de la CPU, ¿sí? Quiero leer un dato y ese dato no está dentro de la caché la va a tener que ir a buscar a memoria principal. Pero la memoria caché de la memoria principal no se va a traer un solo dato, sino que se va a traer un bloque de datos. Y de esa manera voy a tener M cantidad de bloques. O sea, la memoria principal la voy a dividir en diferentes bloques que va a abarcar más de una celda de memoria, y cada bloque se va a almacenar en una línea de la memoria caché. ¿Qué quiere decir? Que el ancho de la memoria caché va a ser, ¿sí?, el ancho de la memoria principal por la cantidad de bloques que abarca esa lectura. Ese va a ser el ancho de la memoria caché, y va a tener asociada una etiqueta que identifica a ese bloque de memoria caché. ¿Sí? Entonces, la transferencia de datos varía dependiendo de si es de la CPU a la caché y de la caché a la memoria principal. Una a nivel de palabra y otra a nivel de bloques. En cuanto a la transferencia, de vuelta, acá la idea de esto era ver un poco lo que nosotros tenemos, lo que nosotros vimos del sistema de bus. Tengo un bus de direcciones, un bus de datos y un bus de control. Fíjense que el bus de control lo tengo asociado a la caché, y la caché, ¿sí?, si quiere leer algo de memoria principal, va a transferir ese control, pero ¿sí?, fíjense que la memoria principal el procesador está conectado al bus del sistema para leer un dato de memoria principal. Pero primero se va a preguntar y le va a preguntar a la memoria caché si ese dato está, y si no, lo va a salir a buscar. Lo va a salir
lo va a salir a buscar a la memoria principal, y de vuelta la memoria caché va a transferir el pedido de memoria que le hizo el procesador, lo va a transferir al bus de control y va a ir a parar a la memoria principal, ¿sí? Y por último, lo que vamos a ver son las diferentes características de diseño que tenemos de la memoria caché. Nos vamos a meter en detalle, bueno, qué características tiene la memoria caché. Y ahí vamos a ver algunos elementos de diseño que sirven para clasificar y diferenciar las arquitecturas internas de memoria caché. En cuanto a las direcciones, ¿sí? Vamos a ver que tenemos diferentes direcciones lógicas o direcciones físicas, dos modelos diferentes de memoria caché. Por otro lado, va a influir el tamaño de la memoria caché, y vamos a ver que está ligado también al nivel. Está ligado al nivel. Vamos a tener diferentes funciones de mapeo. ¿Por qué funciones de mapeo? Y porque yo voy a querer ir a buscar un bloque de memoria principal, que lo voy a tener que mapear a esta línea de memoria caché, y le voy a tener que poner una etiqueta. Entonces ahí tengo diferentes funciones de mapeo de esa memoria, de ese bloque de memoria principal a una línea de memoria caché. Por otro lado tenemos los algoritmos de reemplazo. Perfecto, se me llenó la memoria caché y tengo que leer un nuevo dato. Bueno, ¿cuál de todos los que tengo, cuál de todos los datos, cuál de todas las líneas que tengo en memoria caché voy a reemplazar? Entonces tenemos diferentes algoritmos de reemplazo. Por otro lado tenemos política de escritura, y esto de la política de escritura viene ligado a ¿qué sucede cuando la memoria caché se modifica un dato y ese dato está almacenado en memoria principal? Yo lo modifiqué dentro de la caché. ¿Qué pasa si a su vez otra memoria caché, ¿sí? O otro dispositivo quiere leer ese dato de otro procesador leyendo otra memoria caché que tiene el mismo dato que fue modificado, o un dispositivo de entrada-salida que quiere leer la memoria principal y quiere leer ese mismo dato? Bueno, ¿cuál es la política de actualización de esos datos? Después el tamaño de línea de memoria, y por último los diferentes niveles diferentes niveles de memoria caché, de multinivel y unificado o dividido, ¿sí? En cuanto a las direcciones lógicas y físicas, en cuanto a las direcciones de caché, nosotros vamos a tener una memoria virtual que permite abordar la memoria desde un punto de vista lógico, sin tener en cuenta la cantidad de memoria principal físicamente disponible. En esta especie de direccionamiento o de memoria virtual, los campos de direcciones de las instrucciones contienen direcciones virtuales. Para leer y escribir desde esa memoria principal, voy a tener una unidad de gestión de memoria, un hardware específico, que es esta MMU, que va a traducir esa dirección virtual en una dirección física de memoria principal. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos segmentos para acceder? Por ejemplo, teníamos diferentes segmentos: segmento de datos, segmento de pila, segmento de código, para acceder a las direcciones de memoria. Cuando se utilizan estas direcciones virtuales, lo que me permite es colocar una memoria caché entre el procesador y esta unidad de gestión de memoria, ¿sí? Esta MMU. Y a su vez, entre la MMU, ¿sí? y la memoria
y la memoria principal, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto con las direcciones lógicas y físicas? Una memoria caché lógica o una memoria caché virtual es la que utiliza esta MMU, ¿sí? Sí, va a almacenar los datos utilizando direcciones virtuales, y el proceso para acceder a la caché, ¿sí? En cuanto a las direcciones lógicas, es sin pasar por el MMU. En cuanto a las direcciones físicas, la caché utiliza la dirección física. Una utiliza direcciones virtuales para almacenar y otra utiliza direcciones físicas. ¿Qué me permite? Bueno, en una tengo que hacer la traducción, en la otra no, ¿sí? La ventaja que tiene la caché lógica es que la velocidad de acceso a la caché es más rápida que la del caché físico, porque la caché no necesita de esta traducción que tiene que hacer el MMU, como si la tiene que hacer en las direcciones físicas. La desventaja tiene que ver que la mayoría de los sistemas de memoria virtual suministran, ¿sí? Suministran a cada aplicación el mismo espacio de direcciones de memoria virtual. Ahí la diferencia principal la tenemos en que en una voy a tener un traductor, que es este MMU, ¿sí? Este MMU, como es en las direcciones físicas, voy a necesitar de este traductor de MMU, lo que hace que el acceso sea más lento que las direcciones lógicas. En la caché con tipo de direcciones lógicas no necesito de este traductor, aunque la mayoría, ¿sí? La mayoría vienen con ese traductor, ¿sí? No necesito de este traductor para acceder a un dato, lo cual hace que sea mucho más rápido el acceso de las direcciones, de la memoria caché que tiene direcciones lógicas con la memoria caché que tiene direcciones físicas. Fíjense, la dirección, ¿sí? Una memoria caché que tiene, ¿sí? Que tiene direcciones lógicas, ¿sí? Que tiene direcciones lógicas, entre el procesador y la caché no tiene la MMU, o sea, el procesador accede directamente a la memoria caché, lo cual es mucho más rápido. Acá en las direcciones físicas, fíjense que el procesador tiene, ¿sí? Tiene un traductor que es este MMU para acceder a los datos de memoria caché. Este traductor que tiene en el medio obviamente tiene un retardo, lo cual lo hace más lento el acceso, ¿sí? De vuelta, el procesador va a acceder a una dirección lógica que después es traducida a una dirección física que está en la memoria principal. Siempre se trabaja con direcciones lógicas. La diferencia está en que la caché puede trabajar con direcciones físicas, como es el caso de la memoria caché. La ventaja que tengo es que entre la caché y la memoria principal no tengo que pasar por el MMU. Y acá, de vuelta, la caché trabaja con direcciones lógicas y después, para acceder a la memoria principal, usa este traductor a direcciones físicas. Dependiendo de dónde tengo este traductor de direcciones de memoria, ¿sí? En cuanto al tamaño de la memoria caché, por un lado uno quisiera que el tamaño de la caché fuera lo suficientemente pequeño para que el costo, ¿sí? Para que el costo se aproxime al de una memoria principal. ¿Se acuerdan que dijimos? Cuanto más interna es la memoria, en el caso de la memoria caché, una memoria interna de muy rápido acceso, cuanto más grande es la memoria, más lento es el acceso. O sea que lo que se busca es que la caché sea pequeña para que el costo sea chico. Ahora, pero a su vez quisiéramos que la memoria caché sea lo suficientemente grande
para que no esté todo el tiempo transfiriendo. ¿Por qué? Porque el procesador va a querer acceder a un dato, no lo va a tener en la caché y lo va a tener que buscar en memoria principal, para que la cantidad de aciertos de memoria caché sea la mayor posible. Entonces hay que buscar un equilibrio entre, bueno, quiero que sea muy rápida, pero no quiero que tenga muchas fallas, o sea, muchos fallos de caché. ¿Qué quiere decir fallo de caché? Así busco un dato y no lo encuentro, tengo que ir a buscarlo en la memoria principal. Entonces que la caché se la pase yendo y viniendo a buscar datos a la memoria principal. Cuanto mayor sea la caché, mayor es el número de compuertas involucradas, y en el direccionamiento el resultado es que la caché grande son más lentas, obviamente. Cuanto más cantidad de compuertas le ponga, porque más grande significa que tenga más compuertas. ¿Se acuerdan que vimos en la materia anterior cómo se almacena un dato combinando compuertas lógicas, que en el fondo son transistores? Cuanto más compuertas le pongo, más transistores le pongo, más retardo voy a tener en cuanto al acceso a los datos de la memoria. Las caché más grandes son más lentas y más chicas se la va a pasar yendo y viniendo a memoria principal. ¿De qué depende también la memoria caché? Depende del área disponible dentro del chip. ¿Por qué? Y porque tengo una limitación física. Si la memoria caché va a estar adentro del procesador, tengo una limitación física del tamaño del procesador que voy a tener y el tamaño y la cantidad de diferentes compuertas que pueda tener. Y este rendimiento también tengo que tener en cuenta que depende de lo que yo quiera procesar. Y volvemos otra vez y eso voy a hacer una analogía con lo que vimos en cuanto a la comparación de procesadores. No puedo hacer una comparación tan lineal. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que dijimos? En un procesador depende si lo que voy a ejecutar, cuánto tarda esa instrucción en ejecutarse. Y no es lo mismo un programa que ejecuta siempre las instrucciones que tardan más, a que si ejecuta instrucciones que tardan menos. Entonces, la comparación es si un procesador es mejor que otro, y bueno, en cierto punto depende. Y acá en la memoria caché sucede lo mismo. No es lo mismo el rendimiento de una memoria caché que tengo muchas iteraciones donde las instrucciones que voy a ejecutar van a ser generalmente las mismas. Entonces la distancia entre las instrucciones probablemente la encuentre en ese bloque que leí dentro de la memoria. Así tengo un programa que ejecuta muchos saltos, como vimos en la práctica. Si no es lo mismo que si yo tengo un while o tengo un loop en assembler, si yo tengo muchos jump. Obviamente, si tengo mucho jump, voy a estar saltando, y lo más probable es que la siguiente instrucción a ejecutar tenga que ir a buscar la memoria principal porque no esté dentro del bloque de memoria que leí de la memoria principal. Entonces, es muy sensible también a la carga, ¿sí? A la carga de trabajo, o al trabajo que yo voy a ejecutar, al programa que voy a ejecutar. Funciones de mapeo. Debido a que hay menos líneas de caché que bloques de memoria principal, obviamente la memoria caché es mucho más chica que la memoria principal, lo que voy a tener que hacer es mapear esos bloques de memoria. Bueno, ¿de qué manera sé si el procesador me pide un dato de memoria principal? ¿Cómo sé si lo tengo dentro de memoria caché o lo tengo en la memoria principal? Tengo una función de mapeo que me permite saber si ese bloque lo tengo o no. ¿Por qué? Porque si no, tendría que tener exactamente lo mismo que la memoria principal. Tendría que tener una dirección de memoria asociada a un dato. Y no quiero tener eso. Quiero tener una línea donde tenga diferentes celdas de memoria, pero todo en una sola línea. Entonces tengo que hacer un mapeo entre esa etiqueta que yo le voy a poner a la memoria caché y el dato real que tengo en la memoria principal. Y tengo tres funciones de mapeo. Mapeo asociativo, ¿sí? Que es la técnica más simple. Cada línea del bloque de memoria principal está en una sola línea de caché posible.
¿sí? Y la porción de la dirección de la línea, ¿se acuerdan que dijimos? Vamos acá. Voy a venir acá de vuelta. Yo voy a tener una línea de memoria caché que va a tener, ¿sí? Va a tener un ancho, que ese ancho va a ser la cantidad de bloques que voy a leer, la cantidad de celdas de memoria que voy a leer, ¿sí? Por el ancho de la palabra de la memoria principal. Ese va a ser mi línea de memoria caché. Ahora bien, entonces, una porción de la dirección como número de línea proporciona una asignación única de cada bloque de memoria principal de caché y es necesario etiquetar los datos para distinguirlos de otros bloques que pueden caber en la línea. ¿Qué desventaja tiene esto? Que hay una ubicación, ¿sí? Hay una ubicación de caché fija y la referencia a palabra repetida de dos bloques diferentes que se mapean a la misma línea, entonces los bloques se intercambian continuamente, ¿sí? En la caché. Y la proporción de cantidad de aciertos de caché va a ser baja. En el mapeo asociativo, ¿sí? En el mapeo asociativo hay flexibilidad en cuanto a qué bloque se reemplaza cuando se lee un nuevo bloque en la caché. Sí, entonces, de vuelta, ¿qué bloque se va a reemplazar? Bueno, va a depender, ¿sí? Cuando un nuevo bloque quiere ingresar, va a depender qué bloque se va a reemplazar. Soluciona el problema del mapeo directo que cada bloque de memoria principal se cargue en cualquier línea de caché, ¿sí? En cualquier línea de caché no va a poder ser almacenado. De vuelta, yo lo que tengo en el mapeo directo es, bueno, para hacerlo más gráfico, yo tengo 10 líneas de caché, voy a dividir mi memoria principal en 10. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, la dividí en 10. La línea 1 va a poder almacenar solamente el bloque 1. La línea 2 va a poder almacenar todas las que pertenezcan a la división 2. ¿Sí? En el mapeo asociativo no sucede eso. Cualquier bloque de memoria principal puede ir a parar a cualquier línea. En el mapeo directo siempre va a ir a parar, ¿sí? Si yo voy a leer un bloque que está entre la línea 1 y 100, ¿sí? Entre la celda 1 y 100 siempre va a ir a parar, supónganse, a la línea 1. Entonces, ¿qué desventaja tiene? Voy a ir al dibujo que por ahí es más fácil de ver, ¿sí? Supónganse, en el mapeo directo, la línea 0 va a estar asociada, supónganse, al bloque 0. La línea 1 o supónganse la línea 0 al bloque 0 y al bloque 1. ¿Qué quiere decir? Que el bloque 0 o el bloque 1 va a poder ser almacenado solamente en la línea 0. Entonces, si yo tengo muchas lecturas entre el bloque 0 y el bloque 1, se la va a pasar intercambiando estos dos bloques en esta misma línea. Entonces eso lo hace ineficiente y hace que aparezca este trashing que menciona acá. Como un bloque de memoria va a ser almacenado siempre en la misma línea, si yo estoy leyendo bloques de memoria que siempre van a parar a la misma línea de memoria caché, voy a tener un intercambio de esa línea totalmente innecesario cuando por ahí puedo cambiar otra línea de memoria caché. El mapeo asociativo viene a solucionar eso. Hay flexibilidad, cualquier bloque puede ir a parar a cualquier línea. Cualquier bloque de memoria puede ir a parar a cualquier línea. Entonces, en este mapeo, ¿sí? La memoria caché se interpreta como una dirección de memoria simplemente como una etiqueta y un campo de palabra.
y el campo tag identifica de forma exclusiva al bloque de memoria. En el mapeo asociativo, de vuelta, el tag identifica al bloque de memoria, que puede estar almacenado en cualquier línea de memoria caché. Y el mapeo asociativo de conjunto tiene los puntos fuertes del enfoque directo, o sea, es una mezcla de estos dos mapeos, ¿sí? En cuanto a los algoritmos de reemplazo, bueno, ¿qué sucede? Lo que hablábamos al principio, ¿qué sucede cuando la memoria caché se llena? Viene un nuevo bloque de caché y debe reemplazar alguno de los bloques existentes. ¿Por qué? Porque quiero leer un dato de memoria que no está en la memoria caché. Quise leer un dato, el procesador lo va a buscar en la memoria caché, no lo encuentra, lo tiene que ir a buscar a la memoria principal. Bien, ¿de qué manera va a reemplazar? ¿Cuál de todas las líneas va a reemplazar? Sí, para las técnicas asociativas se necesita un algoritmo de reemplazo. Para las de alta velocidad, un algoritmo debe ser implementado por hard, ¿sí? Si yo estoy en un mapeo directo, ¿sí? Voy a necesitar implementarlo por hard. ¿Por qué lo puedo implementar por hard? Porque yo sé que tengo un mapeo directo, sé que qué línea de memoria va a ir a parar, qué bloque de memoria va a ir a parar a la línea de memoria caché. En caso de las técnicas asociativas, ¿sí? Necesito un algoritmo de reemplazo. Y acá tenemos 4 algoritmos de reemplazo, los vamos a mencionar. Lo van a ver cuando vayan. Van a ver que estos algoritmos se van a repetir en la carrera, lo van a ver también en la parte de sistemas operativos. Los algoritmos que vamos a ver son 4. Primero, el menos recientemente utilizado, LRU por sus siglas en inglés, lo que hace es reemplaza el bloque que ha estado más tiempo en caché sin referencia a él, ¿sí? Es el que menos, o sea, el que menos fue utilizado es el que voy a reemplazar. El que lleva más tiempo sin que sea accedido, sin que sea leído, ese va a ser el que se va a reemplazar. Y ese es el más sencillo de todo. Después tenemos la técnica FIFO, First In, First Out, que es el primero en entrar, es el primero en salir, ¿sí? El primero que entra es el primero en salir, ¿sí? Lo puedo ver asociado a una cola de un banco. El primero que entró va a ser el primero. No siempre está en línea, pero si yo estoy en una cola, el primero que entró va a ser el primero que va a salir, ¿sí? Entonces, reemplazar ese bloque en el conjunto que ha estado en caché más tiempo, ¿sí? Es el que más tiempo hace que está en la memoria caché. Si yo tengo asociado un time stamp, o sea, una stamp o una línea, un tiempo de acceso, bueno, va a ser el que primero ingresó, el que hace más tiempo que esté dentro de la memoria caché. Y esta técnica de round robin lo van a ver también en el sistema operativo. Después tenemos el menos frecuentemente utilizado, ¿sí? Reemplaza ese bloque en el que en conjunto que se ha experimentado menos referencias, ¿sí? Una cosa es que sea el menos recientemente utilizado y otra cosa es que es el menos leído, ¿sí? Es el que menos se leyó, o sea que es el que menos uso tiene. Entonces voy a reemplazar ese, porque la probabilidad de que vuelvan a accederlo en un tiempo corto va a ser mayor a cualquier otro que tiene más utilización. Quiere decir que se está utilizando mucho más, entonces lo más probable es que lo vayan a utilizar
más cerca en el tiempo, ¿sí? Y por último, y de vuelta, es simple de implementar porque lo que tengo que hacer es un conteo, tengo que tener un contador de lectura de cada línea. Y por último elijo una línea al azar. Elijo una al azar, de todas las líneas que tengo, elijo una al azar y la reemplazo. Y para sorpresa, y en cierto modo tiene lógica porque el tamaño de la memoria es chico, si la cantidad de líneas de memoria es chico, y la cantidad de lectura de memoria es de mucha frecuencia y tengo mucha lectura a memoria, vieron que si yo elijo una línea al azar, cuando hicieron una simulación demostró que las instituciones al azar tienen un rendimiento muy pequeño, muy pequeño, inferior al de los algoritmos de menos recientemente usado y menos frecuentemente usado. ¿Sí? Entonces tengo que ponderar en cierto modo también a la hora de la fabricación. Bueno, ¿tiene sentido que yo invierta hard en utilizar un algoritmo que gaste tiempo en desarrollar un algoritmo de este estilo, o elijo directamente un al azar? Bueno, el rendimiento no es la diferencia en el rendimiento no es tan grande si elijo un al azar con uno de estos algoritmos que vimos antes, ¿sí? Después, por otro lado, tengo la política de escritura. Y en cuanto a la política de escritura de la memoria caché, aparece una particularidad que tiene la memoria caché, que es esta coherencia de caché. ¿Por qué puse política de escritura? En la bibliografía lo van a encontrar como política de escritura. Yo lo pondría como política de actualización, más que política de escritura. Sería una política de actualización de datos. Bueno, ¿de qué manera voy a actualizar un dato que yo quiero modificar? A ver, una de las características, uno de los problemas que tiene la memoria caché, que no sucedía cuando yo tenía una memoria principal, procesador y sistema de entrada-salida, simplemente, sin memoria caché, es que, bueno, aparece la memoria caché y aparece un problema que es el problema de la coherencia de la caché. El problema de la coherencia de la caché tiene que ver con esta política de actualización, ¿sí? De vuelta, lo puse como política de escritura por una cuestión que la bibliografía se encuentra así. Pero la política de actualización, por un lado, en la computadora puede haber más de un elemento que acceda a la memoria principal. Es decir, yo voy a leer un dato de memoria principal y lo voy a traer a memoria caché. Pero, ¿qué sucede? Tengo tres problemas. Puedo tener un módulo de entrada-salida que pueda leer o escribir directamente en la memoria principal. Entonces, puede que un módulo de entrada-salida me modifique ese dato que yo había leído y que tenía en la memoria caché. ¿Qué quiere decir? En la memoria caché voy a tener un dato que está desactualizado. ¿Por qué? Porque la memoria principal fue modificado. Por otro lado, modifiqué un dato en memoria principal. Bueno, en la memoria caché voy a tener un dato que no es válido. Y por otro lado, voy a tener diferentes procesadores, con lo cual el problema lo puedo tener replicado en varias memorias caché. Y por otro lado tengo que el procesador puede modificar un dato que estaba en memoria caché y querer un módulo de entrada-salida, leer un dato de memoria principal que está desactualizado. ¿Por qué está desactualizado? Porque ya lo modifiqué en la memoria caché. Entonces tengo una inconsistencia ahí, que en la memoria caché tengo un dato y en la memoria principal tengo otro. Diferente para la misma, si se quiere, la misma variable. Tengo una variable, la modifiqué, se modificó en caché. Bueno, pero en la memoria principal yo tenía otro dato. Tengo que modificar la memoria principal. Y si yo elegí un dato que estoy utilizando para mi programa y la ejecución de mi programa, y un dispositivo de entrada-salida me modifica la memoria principal, ese dato lo tengo que actualizar en la memoria caché, ¿sí? Entonces tengo un problema de coherencia, tengo que resolver ese problema de coherencia
en la memoria caché. ¿De qué manera, qué es lo que vamos a tener? Tenemos dos métodos de escritura, por un lado de la memoria caché, y por otro lado ver de qué manera mantengo esa coherencia. La escritura, tengo escritura inmediata o escritura posterior. ¿Sí? La escritura inmediata lo que hace es, todas las técnicas de escritura se realizan tanto en la memoria principal como en la caché. ¿Sí? Bueno, escribo en memoria principal, escribo en memoria caché. Tengo que tener en cuenta que yo voy a tener un retardo. ¿Sí? ¿Y por qué sí, tengo que resolver el problema de la coherencia? Esto no me va a resolver que yo escriba de manera inmediata la memoria principal, la memoria caché, no significa que no pueda acceder a un dato inconsistente. ¿Por qué? Porque tengo un retardo entre que yo escribí la memoria caché y escribí la memoria principal. En el medio de esas, ¿sí? Escribí la caché y después alguien leyó, mientras estoy escribiendo la caché, está leyendo la memoria principal, tengo una inconsistencia. Si yo escribo la memoria principal y el procesador leyó la caché, tengo una inconsistencia. Con lo cual, que la escritura se haga de manera inmediata no resuelve la inconsistencia o la coherencia de la memoria caché. Cualquier otro módulo de procesador de caché puede monitorear el tráfico hacia la memoria principal para mantener la consistencia. De vuelta, voy a tener que tener en cuenta eso, que igual de todas maneras voy a tener que monitorear y determinar de qué manera mantengo esa coherencia. Y la escritura posterior, ¿sí? Lo que hace es minimizar la escritura de memoria. Las actualizaciones se realizan solo en la caché y cuando se produce una actualización, ¿sí? Voy a tener un bit de estado, un bit de uso asociado a cada línea de caché. Entonces, voy a poder ver ese tema de la coherencia analizando ese bit de uso, si está modificado o no está modificado el dato en la memoria caché. Entonces, la escritura posterior es, bueno, escribo en la memoria caché y después cuando voy a tener que reemplazar ese bloque porque quiero leer otro dato, me quedé sin bloque y voy a tener que reemplazar ese bloque, ahí se escribe en memoria principal. Pero voy a tener que tener un bit que identifique si esa línea en memoria caché fue modificada o no, si un dato de esa memoria caché fue modificado o no. Si no fue modificado, se reemplaza, y si fue modificado, escribe en memoria principal, ¿sí? Y se reemplaza el bloque. Pero voy a tener un bit que identifica si está modificado o no ese dato, que me va a permitir mantener la coherencia de esa memoria caché, esta coherencia de la que estábamos hablando. La escritura no resuelve la coherencia. Voy a necesitar algún enfoque para mantener esta coherencia. Y vamos a ver tres enfoques. Por un lado tenemos la vigilancia del bus, que lo mencionábamos acá. ¿Sí? Bueno, en la inmediata cualquier módulo de procesador de caché puede monitorear el tráfico hacia la memoria principal. Ese tráfico, ¿sí? ¿Por dónde pasa? Y pasa por el bus. Voy a vigilar el bus en la escritura inmediata. Cada controlador de caché supervisa las líneas de dirección para detectar, ¿sí? Operaciones de escritura en memoria por parte de otros dispositivos que utilizan el bus. Me quedo escuchando el bus a ver si alguien, algún dispositivo de entrada-salida quiere escribir en un dato de memoria que yo estoy teniendo en mi memoria caché. Es decir, bueno, la caché se queda escuchando el bus a ver si alguien quiere escribir en un dato que yo tengo en mi memoria caché. Por otro lado, transparencia del hardware, sí, es otro enfoque. Se utiliza hardware adicional para garantizar que todas esas actualizaciones de memoria principal a través de caché se reflejen en todas las memorias caché. Sí, bueno, actualizo un dato en una memoria caché, actualizo en todas las caché. Tengo un hardware que lo que hace es actualizarme en todas las memorias caché. Como voy a tener el mismo algoritmo de reemplazo, ¿sí? Voy a tener el mismo tipo de mapeo para todas las caché y el mismo algoritmo de reemplazo. Bueno, puedo tener un hardware específico que diga, bueno,
reemplazame todos estos, ¿sí? Reemplazame estos datos que tengan en la memoria caché. De vuelta, y el método de acceso a memoria caché es el mismo, entonces voy a poder hacer eso. Y después, otro enfoque es memoria no almacenada en caché. Solo una parte de la memoria principal, es compartida por más de un procesador, ¿sí? Y esta se designa como no transferible a caché. Es decir, bueno, tengo tres enfoques diferentes para mantener el caché. Por un lado, vigilo el bus. Por otro lado, tengo hardware específico para actualizar todas las memorias caché. Y por otro lado, bueno, hay parte de la memoria principal que no tiene sentido que yo la lleve a memoria caché, ¿sí? Entonces, esa memoria principal que ya sé que es compartida por más de un procesador, bueno, esa memoria principal la marco para que no pueda ser mapeada a una memoria caché. En tal sistema, todos los accesos a esa memoria compartida por todos los procesadores van a ser siempre un error o un fallo de lectura de caché. ¿Por qué? Porque nunca va a poder estar dentro de la memoria caché, ¿sí? Voy a necesitar un bit para identificar esa memoria no almacenada, no mapeable a memoria caché, ¿sí? Por otro lado tenemos el tamaño de las líneas y vamos a ver el número de niveles de memoria caché. El tamaño de las líneas, para determinar el tamaño de las líneas, acá vamos a mencionar otra característica, además de la coherencia, que es el principio de localidad. Y vamos a tener dos principios de localidad: el principio de localidad temporal y el principio de localidad espacial. ¿A qué refiere el principio de localidad temporal? Es decir, bueno, en un programa la mayor parte de las referencias de memoria se hacen con respecto a una pequeña cantidad de direcciones. Cuando un programa hace referencia a una alocación de memoria, normalmente accede en el corto tiempo o en el corto plazo, va a acceder, ¿sí? Lo más probable es que acceda a una dirección de memoria cercana a esa dirección de memoria. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un bucle, ¿sí? Si yo tengo un bucle, en el corto tiempo yo voy a volver a iterar y voy a volver a repetir las mismas instrucciones, ¿sí? En las iteraciones, yo en el corto tiempo repito las mismas instrucciones. Entonces, a eso hace referencia el principio de localidad, temporal. Es decir, bueno, en el corto tiempo lo más probable es que vuelva a acceder a la misma dirección de memoria. Y sobre todo lo vemos en los bucles. Yo estoy haciendo un for, estoy haciendo un while. Bueno, repito siempre las mismas instrucciones. ¿Cambian los datos? Pueden cambiar los datos, pero las instrucciones las repito. Y por otro lado, el principio de localidad espacial. Y lo mismo sucede con las variables, ¿sí? Si yo en una iteración estoy leyendo un vector, lo más probable es que si yo tengo un vector, vuelva en el corto plazo a volver a leer ese vector, ese dato, ¿sí? Y en cuanto a la localidad espacial, los programas consumen mucho tiempo en interacciones dando vueltas sobre el mismo punto. Entonces, lo más probable es que si accedí a una dirección de memoria, lo más probable es que acceda a una dirección de memoria cercana, ¿sí? El próximo acceso a memoria sea a una dirección de memoria cercana. De vuelta, lo vuelvo a ver en un bucle o lo vuelvo a ver en una ejecución secuencial. Si ejecuto la instrucción 1, lo más probable es que ejecute la siguiente instrucción que va a estar en la siguiente posición de memoria. Entonces no tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido que yo me traiga una dirección de memoria que vaya a buscar direcciones de memoria de a una, por estos principios de localidad. Me traigo un bloque de memoria principal porque lo más probable es que vuelva a acceder
en el corto plazo a la misma dirección de memoria y vuelvo a acceder a una posición de memoria cercana a la que accedí anteriormente. Entonces me traigo un bloque de memoria principal. Este principio de localidad temporal y espacial es que lo que hace que la transferencia de la memoria principal a la caché se haga a través de bloques, ¿sí? Y cada uno de esos bloques de memoria se almacena en una dirección, en una línea de memoria caché. ¿Qué es lo que busca eso? Esto, reducir los accesos a memoria principal. No tiene sentido que yo vaya de una a buscar las direcciones de memoria de memoria caché. Ahora bien, ¿cuál debería ser el tamaño del bloque cuál debería ser el tamaño del bloque que determina el tamaño de la línea para que sea óptimo? ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el tamaño del bloque óptimo? ¿Cuántas celdas de memoria es el óptimo que yo me tengo que traer para que sea más eficiente? Se hicieron diferentes estudios, la realidad es que, y ahora lo vamos a ver, cuando se recupera un bloque de datos y se coloca en la caché, no solo se recupera la palabra deseada, sino que también el número de palabras adyacentes. Si bueno, me traigo un bloque, bueno, no me traigo yo quiero leer la dirección de memoria 0, bueno, no me voy a traer la 0, me voy a traer la 0 y un par más, ¿sí? Y a medida que el tamaño del bloque aumenta, de tamaños muy pequeños a tamaños más grandes, los aciertos aumentan, ¿sí? Ahora bien, si yo agrando el tamaño del bloque, la cantidad de aciertos aumenta. Pero, ¿sí? Y a su vez, aumenta, ¿sí?, la cantidad de datos útiles que tengo en la memoria caché. Ahora bien, el tamaño de la caché tiene un tamaño, ¿sí? Un tamaño fijo que es chico. Si yo aumento el tamaño del bloque, voy a tener menos cantidad de líneas de memoria caché. Si tengo menos cantidad de líneas, el problema que voy a tener es que la cantidad de aciertos van a empezar a disminuir. ¿Qué quiere decir? Cada vez que la memoria busque un dato, lo más probable es que no lo encuentre, ¿sí? Quiera leer una celda de memoria, no la encuentra, me voy a ir a buscar y me la voy a pasar. Voy a tener muchos más reemplazos. ¿Por qué voy a tener muchos más reemplazos? Y porque voy a tener menos cantidad de líneas, porque las líneas son de un tamaño más grande. Entonces, ¿cuál va a ser el tamaño óptimo? Y la realidad es que lo mismo que vimos para la comparación de procesadores, lo mismo que vimos para la memoria, depende, ¿sí? Depende. ¿Y de qué depende? Y depende de la cantidad de saltos y cuál va a ser la ejecución que yo voy a realizar, ¿sí? Los bloques más grandes reducen el número de bloques que caben en una memoria caché, y a medida que un bloque se hace más grande, cada palabra adicional está más lejos de la solicitada y por lo tanto es menos probable que se necesite en un futuro próximo. La relación entre el tamaño del bloque y la proporción de aciertos es compleja. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la relación entre el tamaño del bloque y el porcentaje de aciertos? ¿Cuál es el tamaño óptimo del bloque que me da mayor cantidad de aciertos y hace que tenga menos intercambios entre memoria caché y memoria principal? Y la realidad es que depende. No es lo mismo un programa que tiene muchas iteraciones donde, bueno, me traigo un bloque grande, ya sé que me traigo toda la iteración y voy a estar ahí adentro y la voy a utilizar mucho, a un programa que tenga muchos saltos, tenga muchos jumps, ¿sí? No es lo mismo un programa que acceda a muchas variables, ¿sí?, a un programa que, de vuelta, que trabaje con un arreglo. Lo más probable es que ese arreglo lo recorra, entonces me traigo todo el arreglo y sé que lo voy a utilizar. Entonces depende del tipo de ejecución y los datos que voy a utilizar, ¿sí? Si es un procesamiento paralelo o no. Entonces eso me va a influir en el tamaño de la línea o el tamaño del bloque que me voy a traer de la memoria caché. Y por otro lado, los niveles. Originalmente tenía cuando apareció la caché, tenía una sola caché. Con la aparición de múltiples procesadores decidieron empezar a aumentar los diferentes niveles de caché
Y ahí tenemos dos aspectos a tener en cuenta, en cuanto a los niveles de memoria de caché y el uso de caché unificado o memoria de caché dividida. ¿Sí? Bueno, tengo una memoria de caché sola una memoria de caché para datos e instrucciones, o tengo la memoria de caché dividida, una memoria de caché para datos y una memoria de caché para instrucciones. Y acá aparece la memoria caché, ¿sí? La caché multinivel. Y vamos a mencionar dos características de diseño. En el caso de la caché, vamos a tener memoria caché dentro del. Van a encontrar on-chip y off-chip, dentro del chip de la CPU o fuera del chip de la CPU. Y en muchos casos, originalmente utilizaban la caché de nivel 2 fuera del procesador, y lo que hacían era, bueno, pero no utilizo para acceder a la memoria caché el bus del sistema. Utilizo un bus específico para trabajar con la memoria caché de nivel 2, lo cual lo hacía mucho más rápido. ¿Sí? Tenía un bus específico dedicado para la memoria caché y no utilizaba el bus del sistema para acceder a la memoria caché que estaba fuera del chip. En la actualidad, la mayoría de los procesadores tienen, ¿sí? Trasladaron esta caché de nivel 2 al procesador y añadieron, ¿sí? Una caché de nivel 3, que originalmente se accedía a través del bus del sistema, ¿sí? Hoy se accede de vuelta a través de un bus interno del procesador, con lo cual es más lento que la memoria caché. ¿Se acuerdan que dijimos? A medida que aumentan los niveles, es más lento el acceso. Es más lento que la caché de nivel 2, el acceso, pero no sale al bus del sistema. Tiene un bus específico para acceder a los datos. Y hoy en día ya aparecieron, ¿sí? Procesadores que tienen la memoria caché de nivel 3 dentro del chip, de vuelta, la tienen dentro del chip y incorporaron una caché de nivel 4. Si ya estamos viendo caché de nivel 4 en los diferentes procesadores. Por último, vamos a ver esto y vamos a ver los diferentes niveles de caché y para terminar con la parte de memoria caché, con esta primera parte de memoria, y es la caché unificada o la caché dividida. La caché unificada es decir, bueno, tengo la memoria caché donde tengo tanto datos como instrucciones, ¿sí? Una memoria caché única donde tengo datos e instrucciones. Las ventajas de tener unificada: para un tamaño de caché determinado, un caché unificado tiene mayor tasa de acierto que los caché divididos, porque lo que hace es equilibrar la carga entre cantidad de datos para instrucciones, cantidad de memoria para instrucciones como cantidad de memoria para datos, ¿sí? Entonces hay un cierto equilibrio que hace que tenga una mayor tasa de acierto. Y en la caché dividida, que es lo que se utiliza actualmente, lo que hacen es dividir y tener una memoria caché para instrucciones y una memoria caché para los datos. La tendencia de los caché divididos, o sea, en cada caché de nivel 1 voy a tener una caché de nivel 1 para instrucciones y una caché de nivel 1 para datos. Y en los niveles más altos sí lo tengo unificado. Es decir, en la actualidad no tengo un mix entre las dos. Tengo, para la caché de nivel 1, lo tengo dividido, y para la caché de niveles más altos los tengo unificados. La principal desventaja del diseño de caché dividido es que elimina esta disputa de la caché por el fetch y la decodificación, ¿sí? Yo puedo estar ejecutando una cosa y puedo estar yendo a buscar un dato por otro, alternarlo en una sola memoria principal, que es lo que soluciona la arquitectura von Neumann, la arquitectura Harvard. Si la arquitectura Harvard tiene las dos memorias por separado, entonces yo puedo estar yendo a buscar una instrucción y puedo estar decodificando y yendo a buscar un dato. Eso es lo que
lo que me soluciona, lo que me mejora tener la memoria separada, ¿sí? Que es un poco lo que dice acá. Entre la obtención y decodificación de una instrucción y la unidad de ejecución. El procesador puede ir a buscar una instrucción con antelación, llenar el buffer, ¿sí? Y tenerlas y estar ejecutando, ir a buscar un dato. Nada, me permite de vuelta ir a buscar un dato, ir a buscar la siguiente instrucción. Es decir, bueno, voy a buscar un dato, la decodifico, una instrucción, la decodifico y esa decodificación me dice que tengo que ir a buscar un dato de memoria principal. Bueno, puedo ir a buscar la siguiente instrucción mientras estoy yendo a buscar el dato para ejecutar esa instrucción que ya decodifiqué. Es un poco eso. Y por último, mencionarles los diferentes niveles de memoria caché. El nivel de memoria caché, de vuelta, a medida que nos vamos niveles más grandes, es más lento y es más barato. El módulo de memoria caché de nivel 1 es el más caro, ¿sí? Y opera a la misma frecuencia que el procesador, ¿sí? De vuelta, tengo que tener en cuenta también ese tipo de cosas. Va a operar a la misma frecuencia, es el más pequeño y se utiliza lo que decíamos recién. Tengo una caché de nivel 1 para datos y una caché de nivel 1 y una caché de nivel 1 para datos y una caché de nivel 1 para instrucciones. La memoria caché de nivel 1 se encuentra dentro de cada uno de los núcleos de procesadores. Si cada procesador accede solamente, o sea, cada caché de cada procesador accede solamente a ese procesador. No es compartida por los otros procesadores, ¿sí? Voy a tener tantas memorias caché de nivel 1 como núcleos tenga la CPU. En el i7 8700K tenemos una memoria caché de nivel 1 de 64 kilobytes, ¿sí? Por núcleo. Fíjense que tengo 32K de datos y 32K de instrucciones. Fíjense que estamos hablando, comparando kilobytes con la memoria RAM, que estamos a niveles de giga, con los discos que estamos a niveles de tera. La caché de nivel 2 no es tan cara como la 1, pero sigue teniendo un precio mayor a una memoria principal. No opera a la misma frecuencia que el procesador, pero sí una frecuencia cercana, ¿sí? Bueno, no es una memoria RAM, ¿sí? Y dependiendo del procesador, lo podemos encontrar como una memoria propia del procesador o como una memoria compartida por los procesadores. En el caso de vuelta al mismo procesador, el Core i7, la memoria caché de nivel 2 pertenece a cada procesador, no es compartida. Y en el caso de la memoria de caché de nivel 3, es la más barata de los tres tipos. También es cara, pero no opera a la misma frecuencia o tan alta frecuencia como la de nivel 1 o nivel 2. Es la que mayor tamaño, de vuelta de lo que decíamos, a medida que crecíamos, iba creciendo en tamaño. Arrancamos de 64K, 256K y estamos hablando de 12 megas, perdón, ¿sí? 12 megas, y esta memoria caché en particular sí la comparten todos los procesadores. Tengo una memoria caché compartida por todos los procesadores. Fíjense que la memoria caché que es propia de cada procesador tiene que no solamente mantener la coherencia con los demás procesadores, la coherencia de caché con los demás procesadores, sino con la memoria principal. La memoria caché de nivel 3 tiene que tener coherencia solamente con la memoria principal, al ser compartida por los otros procesadores, ¿sí? Con eso damos por terminado la parte de memoria caché. Y en la próxima clase vamos a seguir viendo las diferentes memorias que faltan. Vamos a ver memoria. Estamos viendo la parte, vamos al principio, vamos viendo la parte de memoria interna, ¿sí? Vamos a ver la parte del resto de las memorias internas y memoria externa con los discos magnéticos, que algo estuvimos viendo hoy, pero va a ser lo próximo que vamos a ver en la siguiente.